Buenas tardes y bienvenidos un día más a este espacio de tertulia y debate sobre la mesa, un programa en el que vamos a hablar y a recordar a una persona que tuvo una especial relación con Membrilla y con los invitados que me acompañan hoy en la mesa. Hablamos del general Francisco Grau Vergara, general músico, que visitó el municipio en diferentes ocasiones y que ha formado parte también de la historia de la Asociación Musical Maestro Emilio Cano. Y lo hacemos porque el próximo martes 23 de noviembre se realizará un homenaje en el Teatro Monumental para recordar a su persona y su trayectoria profesional. Para ello vamos a dar ahora bienvenida y paso a los invitados, como les decía, que tenemos en la mesa. Paco Menchen, Francisco Menchen, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenos días. Bueno, seguimos con nuestro querido Emilio Cano, músico también. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Y, como no, y no menos importante, a Jesús Manuel García, coordinador de la Escuela de Música. Buenas tardes también y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues os voy a pedir en primer lugar, si os parece bien, pues que me deis un titular para recordar a la figura del general Francisco Grau Vergara, porque ya en ese homenaje que se hacía hace unos años atrás, resumíais brevemente y lo hacíais de una manera muy emotiva. Por lo tanto, un titular breve con el que os podríais quedar de ese recuerdo. Empezamos, si os parece, por el ex magistrado Francisco Menchen. Con mucho gusto, con mucho gusto. Un titular, pues para mí sería más importante decir que doy gracias a la vida que me ha proporcionado un amigo como el general Grau. Y durante muchos años, lamento naturalmente que se haya ido tan joven y tan pronto. Tuve con él una amistad tan entrañable que todavía lo recuerdo con demasiada frecuencia, quizás, porque no sé si quizás o eso precisamente es lo que es el fruto de recordar su amistad. Y fundamentalmente diría eso, un amigo de los que la vida te proporciona y de los que dicen que hay pocos en una mano o en dos manos, no sé cuánto hay que contar, pero entrañable para mí siempre. Emilio Cano. Pues yo diría que hablar del general Grau es hablar de la historia de la música militar en España en una parte muy importante del siglo XX y también parte del siglo XXI, lógicamente, por haber conseguido lo que consiguió, porque su afición y su vocación castrense yo creo que le vino a través de la música y elevó a la música dentro del ámbito militar, pues donde tenía que estar, porque hace años que no estaba, y él consiguió elevarla, y yo creo que ese es uno de los grandísimos méritos que tiene, entre otros, el general Grau. Vamos a hablar de esos méritos a continuación. Jesús Manuel, por tu parte. Pues yo creo que en lo musical, creo que es la persona que marcó el punto de inflexión de la música en Membrilla respecto a las bandas. Posterior a él vinieron otros directores de igual, peor, mejor prestigio, pero sí que fue el primero. Y yo creo que marcó un punto de inflexión en lo que es la evolución de las bandas de música, en sonoridad, en forma de tocar. Para mí fue el punto de inflexión. Vamos a recordar ahora un momento, ese primer momento en el que tanto Paco como Emilio se ponen en contacto con el general Francisco Grau para pues iniciar esa relación en Membrilla. Vamos a ver el vídeo y ahora comentamos lo que opináis. Esa relación fue, como dice el refrán, que se saca más pidiendo que dando. Y tuvimos un problema en la Asociación Musical Maestro Emilio Cano, allá por el 2001 creo que fue. Nos dio por hacer conciertos monográficos y decidimos un verano hacer un concierto de música militar. Y las bandas en los pueblos solemos tener 4 o 5 marchas militares, pero no más, porque para desfilar se utilizan pasacalles. Entonces, pensando en que necesitábamos material y que hoy día es más fácil, hay más relaciones, más contactos con los medios que hay de internet y tal, pero en aquella época se nos ocurrió hablar con Paco. Oye, Paco, en el ministerio tienes por ahí a alguien que nos pueda
prestar partituras, nos las deje para copiarlas por esto, por lo otro. Y entonces un día me dice, oye, que he contactado con mi amigo Grau y vamos a ir a verlo al Palacio Real. Yo dije, pero dices que vamos a picar tan alto. Yo tenía referencias de Grau, pero no tantas como después tuve. Total, que nos presentamos un día en el Palacio Real, Manolo Menché, Manolo el del Génova, porque me dio no sé qué ir solo. Como era un día de semana, pues la gente trabajaba y no podía cualquiera acompañarme. Quedamos con Paco por la Plaza de Oriente. Allá que nos presentamos al Palacio, me presentó al entonces coronel Grau. Había cartas credenciales ese día, me parece. Él mandó al subdirector arriba a la Plaza de Armas y se quedó abajo para recibirnos. Y entonces Paco le dijo, mira, aquí mi paisano y pariente tiene un problema, no sé qué. Le cuento lo que pasaba. Dice, mira, el problema se acaba de terminar. Venga, más cosas. Bueno, Emilio, Paco, ¿cómo recordáis esos primeros momentos de relación con el general? Pues mira, yo quiero hacer una cosa que se me olvidó la otra vez y creo que es importante. Cuando digo que quedamos cerca de la Plaza de Oriente, Paco, ¿te acuerdas que quedamos en la taberna del Alabardero? Que es una taberna que hay en un lateral del Teatro Real. Y mira qué casualidad, que luego al final terminó Grau haciéndole una marcha que se llamaba el Alabardero Menchen. La otra vez se me olvidó. Quedamos en la taberna del Alabardero, que todavía existe. Parece que fue una premonición aquello. Y la verdad es que para mí fue muy impresionante, porque claro, hay cosas que en la vida no se te pueden olvidar, pero como también hay cosas tan especiales que nunca has podido pensar ni imaginar, pues el ir allí aquel día, hablar con esta persona y estar en el Palacio Real y de la mano de Paco, pues aquello fue impresionante. Y luego, pues cómo nos atendió, me acuerdo que dijo, el problema se ha terminado. Y dijo Paco, pues invítanos a un café. Y mientras estábamos ahí charlando, nos preparó todas las partituras, no tuvimos o sea, nos las dio ya preparadas, nos aconsejó sobre el orden en que teníamos que seguir ese concierto, en fin, que fue maravilloso. Y ahí arrancó esa relación, que luego ya veremos, pues arrancó allí. Y Paco supongo que... La relación de Paco seguro que empezó mucho antes con el general. Sí. Mi relación más personal y militar pues comenzó bastante antes, sí. No tanto mucho antes, porque hasta el año 1988 no se unieron lo que se llaman los cuerpos comunes. En las Fuerzas Armadas había jurídicos que servían en el Ejército del Aire, como era mi persona, en la Armada o en el Ejército de Tierra. Interventores, médicos, farmacéuticos y músicos. Había una banda de música. Y en ese año, que se recuerdo que fue en el año 88, pues tomamos contacto al habernos unificado los que teníamos algún deseo de trabajar juntos en estos cuerpos comunes. Y de allí empezó una relación de que compartíamos unas tertulias y unos ratos para ver cómo se enfocaba estos nuevos cuerpos, y allí lo conocí. Y a partir de entonces pues tuvimos una relación muy estrecha y muy buena, porque él entonces era menos, claro, era comandante, me parece. El máximo que alcanzaban los músicos era teniente coronel en aquel momento de su empleo. Él es el general, ha sido general y creo que será el único general, porque están recortando todos los empleos militares ahora también, en época de dificultades. Y ya digo, nos reuníamos con cierta frecuencia y allí ya nos empezó a demostrar su talante de músico genial y su talante nos contaba anécdotas sabrosísimas de la Guardia Real, donde estuvo dirigiéndola más de 20 años. De su trayectoria profesional os quiero preguntar ahora, porque sabemos que es compositor y autor de esas 700 marchas musicales. En efecto, yo he leído ya repetidas veces que él ha compuesto más de 700 marchas, música de Semana Santa. En Málaga lo recuerdan con devoción y en las principales cofradías de Málaga, en la de Jaén, donde un personaje como León Herrera, que también él lo quería tanto como yo, pues hizo una marcha también que se toca, vamos, casi por obligación todas las Semanas Santas. Y bueno, y como broche de esta cantidad de música que ha compuesto, le encargaron que le diera un toque más solemne
a la marcha real. Así lo entiendo yo. Yo, como no tengo mucha idea de música, pues voy a decir disparates. La marcha real empieza siendo una marcha de granaderos, en fin, más brusca por lo que se ve. Y él ha hecho la última versión y ha renunciado a sus derechos de autor en esa versión, que es la que ha sido aceptada. ¿Qué más podríais destacar de su trayectoria profesional, Jesús Manuel o Emilio? Pues mira, ayer precisamente el concierto que ponía la 2 era de la Guardia Real, tocaron algunas de sus obras y recuerdo, como si lo estuviera viendo, cuando nos pasó Paco allí a su despacho en los bajos del Palacio entonces, que hacía mucho frío porque era febrero, y nos enseñó el arreglo, la instrumentación nueva que había hecho del sitio de Zaragoza, que Jesús Manuel también lo ha tocado, y ayer lo tocaron, y ese contrapunto que le pone lo que él le añadió al sitio de Zaragoza, le hace de ser diferente. Entonces, aparte de lo que él ha compuesto, también ha hecho muchísimas adaptaciones, y no solo ha compuesto marchas militares, ha hecho poemas sinfónicos, el de Almagro, por ejemplo, Almagro, se llama Almagro, es un poema sinfónico, ha hecho muchas habaneras, ha hecho marchas militares, marchas de procesión, tiene, incluso para coral también, tiene muchísima música hecha, mucha. Luego ya hablaremos de las que hemos tocado aquí suya o conozcamos, pero como compositor tiene una facilidad que se lo debía, según decía él, a su maestro Manuel Manotti, que fue su mano derecha y quien lo instruyó mucho en la composición, en el contrapunto, y la verdad es que lo aprendió muy bien, sí. Y no solamente de esta trayectoria y de esta relación que tanto Emilio como Francisco le precisaban, sino también Jesús Manuel tuvo relación con él. ¿Cómo recuerdas ese primer momento con el general? A ver, el primer momento que tuve con don Francisco Grau fue también en el Palacio Real, cuando en una segunda ocasión vosotros regresasteis, yo fue la primera vez que estuve allí, y la verdad es que me pareció una persona súper seria, muy militar. Pero luego en el contacto como músico con él, pues a mí me impresionó mucho la profesionalidad con la que en todo momento trataba tanto las obras que eran suyas, la verdad es que casi todo lo que tocábamos aquí en los conciertos era suyo, pero la profesionalidad y el detalle en el que, vamos, no te dejaba pasar una. Se ponía en su sitio como director y era muy exigente con todos los músicos, y a pesar de que éramos músicos, pues todos éramos aficionados, si es que no, pero muy exigente. Eso me llamó la atención mucho. Hay otra persona que también tuvo relación con el general Francisco Grau y vamos a ver sus palabras. Bueno, pues el primer acercamiento con el general Grau, en nuestro caso, fue en 2009. Lo recuerdo con mucho cariño, fue muy curioso, porque él vino a estrenar la marcha del Alabradero Menchen, de nuestro paisano Paco Menchen. Vino el sábado a ensayar, vino el mismo sábado por la tarde, por la noche del concierto. Él, según nos confesó luego más tarde, venía a hacer un ensayo, digamos, con todos los respetos, con una banda de pueblo, pues para salir un poco del paso, estrenar la marcha y poco más. Cuando se puso a ensayar con la banda, y tras repetir varias veces el inicio de Mi Dama Manchega, vio que a esta banda se le podía sacar muchísimo más partido. Entonces cambió totalmente sus planes y nos hizo un ensayo creo recordar que de más de 2 horas, que eso en la misma tarde del concierto, sobre todo para el viento metal, es bastante complicado y bastante delicado. Bueno, es igual, todo el mundo estuvo atento, con un 110% dando, y la verdad es que estrujó la banda, fue de las primeras veces que se estrujó la banda, en el buen sentido de la palabra, y que un director nos hizo crecer de pronto y convencernos de que esta banda podía ser lo que luego ha demostrado ser. Porque es que además luego no solamente fue ese primer encuentro en 2009, sino que 3 años más tarde, cuando vino, fue distinto. Era un viernes por la noche, él entró aquí, nosotros ya estábamos ensayando nuestra parte,
Y cuando se subió, dijo, esta no es la banda que yo me dejé, esta banda ha dado muchísimos pasos adelante, no uno ni dos, una expresión así usó, y efectivamente la banda había evolucionado muchísimo, pues quizá, bueno, sí que hubo contactos con Vilaplana, con Asensio, pero también él fue el primero que descubrió, esta banda tiene muchísimo y le podéis sacar muchísimo potencial, entonces fue lo que nos dijo, que había crecido. De hecho, luego 3 años más tarde, porque esto era como ciclos de cada 3 años, ¿no? Nos invitó a Albacete. Fuimos la primera banda de Castilla-La Mancha, si mal no recuerdo, que hemos sido invitados allá en la Feria de Albacete, un concierto típico que se hace con bandas muy buenas, y él nos invitó. Estuvo además allí viéndonos desde un palco en el programa. Además lo metimos en un compromiso porque le hicimos de bajar desde el palco a dirigir precisamente ese paso doble, Mi Dama Manchega, por conectar con Membrilla. Y luego yo tengo una curiosidad personal en ese aspecto, porque en ese palco luego coloqué mi cámara para grabarme con la banda municipal de Albacete en mi concierto de fin de estudios. O sea que mi historia con el maestro Grau ha sido muy bonita y además tiene como mucha conexión con todo lo que ha sido la evolución de esta banda. ¿Recordáis todos esos momentos, esos encuentros con la asociación musical? Sí, además Gustavo lo ha explicado perfectamente. Cuando hicimos el descanso de aquel... Bueno, Jesús lo comentaba también hace un ratillo. Cuando levantó la batuta, en el primer momento, con Mi Dama Manchega, que era el paso doble hecho a su mujer, allí no entró nadie, estábamos todos asustados. Y claro, conforme iba evolucionando el ensayo y él se iba metiendo más con nosotros, en el buen sentido, para sacarle jugo, en el descanso, hicimos un pequeño descanso y le dije que había estado un poco duro. Pero claro, allí todo el mundo me miraba como diciendo, ¿a quién has traído aquí? Y me dijo, no he estado duro, he estado pedagógico. Si yo vengo aquí a cumplir con mi amigo Paco y con vosotros y pues salimos del paso, pero yo he visto que a esta banda se le podía sacar partido. Necesitaba 10 o 12 compases, que en esos 10 o 12 compases, Jesús lo recuerda, estuvimos media hora con esos 10 o 12 compases. Pero a partir de ahí, él ya supo lo que tenía que hacer con nosotros y nosotros lo que él quería. Y como decía Gustavo, pues ahí fue donde, y Jesús también lo comentaba, fue el principio de una etapa nueva para la banda. Fue impresionante, o sea, estar tocando, estar ensayando y estar acostumbrados a una forma de ensayar, una forma de sonar la banda, y de pronto ponerse él y quedarnos todos, pues que es que, a ver, iba a decir una palabra, atemorizaba bastante, la vamos a sustituir, atemorizaba en el inicio, y nos quedamos todos, es que no entró nadie, o sea, no entró nadie, y luego repetir y no avanzábamos, pero es que hubo un cambio impresionante, y luego cuando volvió la segunda vez, que decía Gustavo, nos pilló ensayando, efectivamente, la banda estaba sonando de una manera, que ha comentado Gustavo de que la banda no era la misma, que había evolucionado y tal, pero aún así fue subirse al atril y ya no era la misma banda, o sea, volvimos a cambiar otra vez y una mejoría impresionante, que luego se ha notado ya le digo, con otros directores, pero aquello fue la primera vez, y marca, porque es que no es tu banda, es que ves como un cohete, es muy emocionante. ¿Cómo, no sé si destacaríais algo de esos ensayos, alguna característica, vosotros que además sabéis dirigir y también habéis formado parte de la asociación musical, bueno, pues una característica, un rasgo que le definiera en cuanto a director? Pues yo pienso que el carácter, además Jesús lo comentaba en alguna ocasión, porque cuando ensayamos conmigo la marcha del general Menchen, el alabardero Menchen, no era ni prima hermana de cuando la cogió él. O sea, el carácter que le imprimía a las obras, sobre todo a las suyas, pero en general él le imprimía su carácter personal, como todos los directores le imprimen el suyo. Pero el del general Graus, que era muy particular, y como decía Jesús Manuel, la segunda vez, como ya lo conocíamos, pues sabíamos por dónde había que tirar, pero la primera vez fue bastante impresionante. Yo recuerdo cuando el Mosaico Lírico, que es una selección de zarzuelas también hechas de él, cuando tenía que hacer Jesús Manuel el triple picado, yo decía, verás cuando lo mire a ver qué va a hacer este hombre. Pues con sus nervios y con lo que fuera, pero Jesús Manuel lo sacó, pero él sabrá lo que sintió dentro, que nos lo cuente. Mucho nervio, mucho nervio, pero vamos, bien. Había muchos momentos complicados, pero vamos, lo dicho, una vez que ya el fogonazo lo has pegado, pues luego ya fue más... Incluso contaba anécdotas, gastaba bromas durante el ensayo, pero al principio fue duro, luego después
pues fenomenal. De todas formas, como profesional que era, tenía un ojo clínico impresionante. O sea, yo podría estar nervioso y tal, pero él sabía también con quién estaba jugando. De hecho, como anécdota se me viene a la cabeza ahora mismo de escuchar a José Antonio Fuentes con el saxofón, que no le conocía de nada, y recuerdo un comentario que hizo que le encantó cómo sonaba, y dijo, este chico llegará, y no sabía ni si estudiaba, si no estudiaba, y ahí está José Antonio, ¿no? Un saxofonista buenísimo. O sea, tenía ojo y sabía de lo que hablaba. Sí, además, de un año para otro tenía muy buena memoria. De hecho, él dirigía de memoria, él no utilizaba partituras. Dirigía de memoria, y con Pedro Alfonso, creo que ya lo conté, pues los golpes que se pasan los percusionistas porque están buscando el triángulo o la pandereta, y le dijo que si le tenía que comprar un triángulo, no sé qué, y cuando volvió a los 2 años o 3, lo primero que le dijo, oye, ¿tienes ya el triángulo? Te lo compro, en fin, que tenía muy buena memoria. Y bajando de los Desmontes, cuando subí por él para bajarlo al concierto, me dijo, oye, el chico ese de la tuba, ¿qué hace aquí tocando? Digo, ¿qué le pasa? Dice, ¿tú has visto cómo le suena la tuba a ese chico? Digo, sí, es mi hijo. O sea, anécdotas que lo que decía Jesús Manuel, veía y enseguida controlaba y sabía, sí, se fijaba mucho en el sonido de la... Claro, tenía muchísima experiencia. Él creó la escuela de música militar. O sea, que él es que cuando cogía un músico para su banda, cogía lo mejor que había. Entonces tenía un ojo clínico extraordinario, extraordinario. Recuerdos, como vemos, que se convierten en esas anécdotas para recordar al general Francisco Grau. Antes de irnos a publicidad, sí que me gustaría que cada uno de vosotros pues, me contara o me dijera cuál es la pieza, la marcha que es más emocionante para él. Francisco, imagino que la dedicada a su persona. Por supuesto que sí, porque, claro, para mí fue una sorpresa. Yo, una de las veces que lo visitaba en la Guardia Real, o que habíamos quedado para reunirnos o para comentar cualquier cosa, me dice, le comenté yo, tú eres coronel de la Guardia Real y tal, coronel de alabardero, pero yo soy capitán, ¿eh? ¿Qué me dices? Pues sí, hombre, mi pueblo. Entonces le conté la historia de Membrilla un poco y la existencia de los alabarderos, que sirvió luego para que fuéramos varias veces a la Guardia Real como alabarderos y a visitarlo. Incluso intentábamos poco menos que hermanarnos con la Guardia Real de los alabarderos. Bueno, pues cuando le dije eso, pues yo no lo sabía, pero ya se puso a prepararme la banda Alabardero Menchen. Y cuando un día me lo dice, oye, que tenemos que ir a tu pueblo y que tenemos que estrenarla, pues para mí fue una sorpresa, desde luego. No sé nada de música, muy poco sé, hoy voy a aprender bastante, pero efectivamente sé que a mí me suena muy bien, desde luego, la pongo varias veces, la tengo grabada en mi teléfono y bueno, y me falta la letra, que no sé si puedo ponerle una letra, a lo mejor si hay algún letrista que quiera ponerla, lo podríamos... Vamos a hablar posteriormente de esa marcha dedicada a tu persona, el Alabardero Menchen. Sí, pero de lo que han comentado de música no puedo aportar nada. Puedo decir siquiera una anécdota a lo mejor también, porque a la salida de uno de esos conciertos oí a alguien que no soy capaz de identificar, no es que no quiera decirlo, que estaba comentando con otro, con otra, en 2 años, en 2 horas de ensayo he aprendido más que en 2 años de estar tocando. A mí me reconfortó eso mucho, porque yo notaba que pasaba eso, que él repetir y repetir y les hacía, esa exigencia la tenía, sí. Pues Emilio o Jesús Manuel, por vuestra parte, si me decís brevemente esa pieza que para vosotros es más significativa del general. A ver, a mí se me viene a la cabeza Mi Dama Manchega. No sé si es porque fue la primera que ensayamos. Sí que es cierto que estábamos acostumbrados a tocarla de una forma y que al ponerse él al mando, pues no tenía nada, absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto. No valía absolutamente para nada todo lo que... fue todo nuevo en carácter, en forma de interpretar, cómo quería que se hicieran las cosas, y al final se te queda grabado. No es que sea la que más me guste o la que menos me guste, pero sí que te marca, se te queda marcado. Yo no conozco todas las obras del general Grau, evidentemente, pero me parece que las tocamos la segunda vez, las Noches Alicantinas, creo que fue la segunda vez,
tiene un cuarteto de trompas dentro de la obra que se te ponen los pelos de punta. Y yo me acuerdo que le dije, pero maestro, ¿y esto? Dice, nada, que estaban las musas ese día así. Tiene un cuarteto de trompas impresionante. Y además aquí había 4 trompas aquel día, le encantó cómo sonó, pero es que además está muy bien escrito. Es una parte de habanera, con 4 voces de trompa impresionante. Le gustaban muchísimo las trompas. Grau empezó a meterle a algunos contrapuntos que son propios de bombardino o tenores, empezó a meter solo las trompas porque le gustaba mucho el sonido de la trompa y del corno inglés, le gustaba muchísimo. En sus obras se nota mucho el tipo de instrumentación. Pues como ven, las emociones y los recuerdos están hoy sobre la mesa en este especial homenaje que hacemos desde Membrilla Televisión al general Francisco Grau Vergara, y lo seguiremos disfrutando en unos breves minutos después de la publicidad. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta con todos ustedes y con los invitados que tenemos hoy en la mesa. Bienvenidos de nuevo y bueno, pues vamos a hablar de un tema importante en la trayectoria profesional del general Francisco Grau Vergara, y es esas marchas militares, esa música militar, bueno, pues para recordar o para que podamos definir las características que la diferencian de otras piezas musicales. O Emilio, Jesús Manuel, a ver, a nivel más profesional. Fundamentalmente la música militar, las marchas militares, pues se empiezan a escribir para unificar el paso de los soldados en un desfile. Marcar todos el paso, a la misma vez necesitaban algo, necesitaban la música para unificarlo. Lo que pasa es que bien es cierto que las marchas militares han evolucionado muchísimo, porque al principio las bandas de guerra, que es como se conocían a las bandas de cornetas y tambores, pues tenían limitada las funciones que podían, las notas que podían sacar, el registro por el instrumento, por la corneta. A medida que eso va avanzando y se van incorporando instrumentos que tienen otras capacidades, pues la marcha militar evoluciona muchísimo. ¿Qué ocurre? Que dentro de las marchas militares que había al principio, muchas no estaban escritas a propósito para desfilar, sino que pertenecían incluso a otra obra. Encontramos marchas militares pues en sinfonías, en zarzuelas, muchísima música. Pero fundamentalmente la marcha militar, como la conocemos aquí en España, pues empezó así, para marcar el paso, tanto las lentas como las rápidas. Hace falta algo para marcar el paso. De hecho, se me viene ahora mismo a la memoria la marcha que le hizo el general Grau al actual rey, que se llama Al Príncipe de Asturias, se llama, que la utiliza el rey actual para pasar revista, que es una marcha un poquito más lenta, más solemne, pero al fin y al cabo hay que unificar el paso, porque precisamente ayer la tocó la Guardia Real en el concierto. Pues eso es lo que caracteriza o diferencia de otro tipo de marchas de desfile, como pueden ser los pasacalles, y concretamente la marcha que le hizo al alabardero Menchen, como la que le ha hecho a otros compañeros, lo que sí refleja es un poco la personalidad de ese amigo, porque para Grau la familia y los amigos era muy importante. Y siempre aparece algún motivo de algún himno o de alguna marcha relacionada con el cuerpo al que pertenecen estos compañeros. De hecho, en la de Paco Menchen aparece un trocito del himno de la aviación, me parece, ¿no? Sí. En la de Lloret aparece algo del Ejército de Tierra, en fin, que le imprime su sello personal, que eso es lógico que cada compositor pues lo vaya haciendo a su gusto. Vamos a hablar ahora más despacio también de este tema. Antes vamos a ver unas palabras y esa definición que nos hacía el director de la Asociación Musical, maestro Emilio Cano. Bueno, es una pregunta compleja porque la música militar, pues bueno, tiene hasta sus libros enteros dedicados a cuáles han sido los orígenes. Yo quizás, solamente por decir alguna pincelada, creo que es una música que responde a la utilidad, es decir, a la utilidad para qué se crea la música militar o las marchas militares, como tú me estás diciendo, tiene una clara finalidad, que es hacer desfilar a las tropas. Hacer desfilar a las tropas, pues lógicamente, ¿con qué tipo de marchas?
pues con compás binario que llamamos nosotros, 2x4, para que todos los soldados, vayan con el mismo paso, y etcétera, etcétera. Entonces tiene un carácter siempre muy marcado, una velocidad, digamos, rápida, un tempo rápido que se llama, para eso, enfocado para el desfile. Luego, a partir de ahí, hay muchísimos géneros de música militar. A eso se le puede acompañar que la tonalidad, por ejemplo, que se suele utilizar es para que luego la puedan acompañar, por ejemplo, las cornetas, etcétera, etcétera. O sea, que está pensado muy para la utilidad que tiene, diría yo. Tiene muchísimas más variantes, pero... ¿Estáis de acuerdo con las palabras de nuestro director o podéis aportar algo más? Sí, claro, que no podemos estar en contra, si es que es evidente, es lo evidente. De hecho, en las bandas, aquí en Membrilla tenemos ahora mismo 3 bandas de cornetas y tambores o agrupaciones, y aparte de las 2 bandas de música conocidas como de aire, y las mismas bandas de tambores y cornetas en su paso ordinario que le llaman, las introducen. La marcha militar, de hecho se me viene ahora mismo en la cabeza, pues se toca la Verónica, en la Verónica se toca la orgía dorada, se toca las corsarias, son marchas militares precisamente para desfilar, o sea, no es para otra historia, y claro que se utilizan y todo el mundo las va adaptando. Emilio, sí, no sé si... Precisamente las 2 que decía Jesús Manuel, que son muy conocidas, que también las escuchábamos ayer, porque incluso al maestro Grau, cuando terminábamos un concierto, siempre le decía a alguno: oye, ¿tenéis por ahí la orgía dorada? ¿Tenéis por ahí las corsarias? Son de zarzuelas, son marchas militares, pero son de zarzuelas, que en aquel momento el autor del libreto pues quería decir algo a su patria, a su España, y lo plasmó en una marcha militar. Pero bueno, evidentemente hay marchas militares que no tienen nada que ver con la zarzuela, que se han hecho aposta para desfilar, y concretamente, decía Gustavo, sí, compás binario, por supuesto todas, pero la de Paco Menchen está hecha en 6x8, que también es binario, pero en lugar de ser 2x4 es 6x8. Me parece que la de Lloret también. Grau casi todas las podía hacer en 2x4 con 6x8, pero las hacía en un compás de 6x8. Sí, pero totalmente de acuerdo, claro. Y a nivel musical y desde ese ámbito más profesional, pues tanto Emilio como Jesús Manuel, preguntaros si os hubiera gustado hacer más música militar con él. Pues mira, precisamente en la entrevista anterior contaba una anécdota que una vez que hacen los 8 compases de la introducción de la marcha del alabardero Menchen, aparece el tema. Bueno, pues yo hice hace muchísimos años un himno para presentarlo a un concurso, que luego no lo presenté, y tenía los 8 compases siguientes, eran justo el tema de la marcha del alabardero Menchen. Pues una coincidencia, que ni conocía a Grau, ni Grau había hecho el alabardero Menchen, ni Grau, cuando hizo el alabardero Menchen, había visto aquella partitura, porque ni se llegó a presentar. Pero son coincidencias que ocurren en la vida y suelen surgir, o sea que no sabes por qué, pero en ese momento, cuando yo se lo contaba al general Grau en una cena, decía: oye, luego tenemos que ver esa partitura, lo decía en plan de broma, a ver qué ha pasado ahí, a ver quién ha copiado a quién. Nadie plagió a nadie, porque no nos conocíamos entonces, pero fue una anécdota curiosa que sí, la conté la otra vez y conviene recordarla. A mí sí que me hubiera gustado tocar más veces con él, porque además es que me gusta muchísimo la música militar, yo disfruto tocando música militar, pero tampoco me puedo quejar y bueno, pues en varias ocasiones he estado con él, y ya no solo yo, sino que incluso de mi familia, los 4 que somos músicos, los 4 hemos tocado con Francisco Grau, o sea que es una satisfacción enorme. Y hablando ahora de música, ahora que estamos metidos más de lleno en el ámbito musical, tenemos más actuaciones que recordar, más piezas que recordar, y piezas muy especiales como es esa marcha dedicada a nuestro querido Francisco Menchen, esa pieza del alabardero Menchen, de la que le vamos a poner ahora unos minutos musicales para que disfrutemos toda la mesa de esa marcha. Te voy a decir luego dónde está la parte donde aparece el himno de aviación.
os he escuchado por aquí tararear un poquito por debajo. Y menos mal que se ha cortado ahí, porque ahora venía la parte de trombones, porque el general Grau era trombonista y al metal le metía mucha caña, pero a los trombones por arriba, en los agudos también. Menos mal que lo has cortado, porque da miedo llegar ahí. Y la marcha del alabardero Menchen tiene 3 partes obligadas a los trombones, que tela marinera. Yo quiero preguntarle a Francisco qué siente o qué sintió en ese momento cuando se enteró que tenía esta sorpresa. Bueno, pues identifiqué cuando empezaba Hacemos el vuelo sobre el alto cielo, que es la marcha del Ejército del Aire. Pero ahora yo pensando, pues los alabarderos, no se pudo fijar en los alabarderos no desfilamos, va a ver que yo voy a tener que ir cantando cuando desfilemos los alabarderos, a ver si cogemos ese paso. Los alabarderos desfilamos en una marcha solemne, que no tiene nada que ver con los alabarderos de la Guardia Real, desde luego, ni con la música militar tampoco, no vamos... Y la música que suena en los desposorios de la Virgen, pues no es una marcha militares para que los alabarderos, que tenemos una edad ya de no estar en la milicia, pues no tengamos que forzar el paso de ninguna de las maneras. Pero en fin, sí me ha gustado mucho recordarlo, porque, bueno, no sé si lo vamos a tocar, porque al final, efectivamente, él me dijo algo que ya se ha dicho aquí. Yo te puedo regalar la música, y me entregó físicamente la partitura, que es una partitura larga, que yo no puedo leerla porque no sé leer esta música, y yo le contesté, pues mira, yo no tengo dones para, no sé qué, de hacerte otro regalo, pero tengo aquí un amigo que me ha preparado una alabarda, que es la que te voy a regalar. Yo le regalé una alabarda, de hecho, de mi amigo Martín Montero, que me la había regalado con esa finalidad, y se fue de aquí con su alabarda. Sí. Tenemos ahí el momento justo de la alabarda, de la entrega de la alabarda. Y además emocionado, porque claro, él vivía la Guardia Real. Hemos dicho que estuvo casi 20 años allí, y la Guardia Real ha sido su vida, y además una vida de muy protagonismo, porque la Guardia Real ha recibido centenares de jefes de Estado y de personalidades a los que se les recibía naturalmente con la música militar de la Guardia Real y los desfiles de la Guardia Real por delante de esos podios. Mucho de eso le ha servido a él precisamente para tener ese reconocimiento de más por todo el mundo, porque ha habido jefes de Estado que me consta, que se lo oía él, decirle al rey: el himno de Estados Unidos no lo he oído en ninguna parte como lo ha tocado tu guardia. Aquel presidente de Estados Unidos me parece que es que además también tocaba el saxofón o algo de eso, ¿no? Sí. Pero en fin, y esas cosas naturalmente son muy satisfactorias, que se acerquen diciendo que he oído el himno nuestro, como mejor que casi que lo tocan nuestros guardias. Bueno, pues debe ser. Cuando me dijo que le estaba haciendo la marcha, que Paco no se enteró. Nosotros, no sé si Jesús estaba a mi lado también cuando nos dijo en el 2000, cuando fue en el 2008, cuando estuvimos. 2008, que le estaba haciendo una marcha, y se me ocurrió decirle: se llamará General Menchen. Dice: no, porque Paco es el alabardero de tu pueblo, se va a llamar el alabardero Menchen. Y bueno, pues mira qué detalle. Yo enseguida pensé, pues el General Menchen. Dice: no, se va a llamar el alabardero Menchen. Y desde el ámbito más musical, bueno, ¿cómo definiríais esta marcha? Pues ¿Qué le caracteriza? A ver, tiene un carácter marcado, potente, militar, muy metálico, muy cargado a las trompetas y a los trombones, y de hecho cuando los músicos la pusimos en atril, las flautas, que Jesús Manuel sabe que las flautas llevan muchísima música, el papel de flauta, salvo por la altura que estaba escrita, parecía un papel de tuba. Yo decía, bueno, ¿quién lleva la música aquí? Pues las trompetas y los trombones. Luego al final aparecen clarinetes también, pero es una instrumentación muy personal, es muy personal. Y en los contrapuntos, que hemos dicho antes que los manejaba muy bien, pues se lo carga todo a los trombones, que era su instrumento. Jesús Manuel, ¿puedes reconocer a Francisco Menchen en esta pieza? A ver, para eso hay que conocer a Francisco Menchen. y yo le conozco porque
como digo yo, somos del pueblo de toda la vida y le he visto muchas veces, pero sí que es cierto que en su interior, en su forma de trabajar o en su forma profesional, yo imagino que Paco ahí lo que ha hecho ha sido pues un poco reflejar su conocimiento de Paco como amigo, en lo que él le haya podido contar de las tradiciones de su pueblo y bueno, pues en lo militar. Evidentemente, cuando escribes una referencia al himno de aviación, pues se lo estás haciendo a tu amigo. Cuando estás haciendo una marcha de carácter militar, pues estás haciendo algo de desfile y en lo profesional. Luego, pues imagino que él escribiría pues lo que en su momento pues le vendría por la cabeza, le pasará por la cabeza. Sí que piensas, evidentemente, cuando alguien compone algo, lo hace pensando pues cuando Midá Manchega pues se lo escribió a su mujer y es que se aprecia. Yo no conozco a su mujer, pero la plasticidad de la obra, esto está hecho con cariño, está escrito fijándote mucho en el detalle y tal. ¿Describir a Paco en la obra? Pues yo no lo sé, pero lo sabrá él mejor si está se ve descrito o no. Yo si tengo que contestar digo no. Porque yo he sido jurídico del aire, después desde el año 88, jurídico de un cuerpo común de la defensa, ya no había procedencias. Y claro, mi actividad profesional pues no ha sido nunca relacionada con los aviones, sí, porque he sido también miembro de una comisión internacional de derecho aéreo y de transporte aéreo y efectivamente me he especializado en temas de aviones, pero y he estudiado temas de aviones, pero mi actividad ha sido bastante más amplia. Ya los jurídicos tenemos que abarcar todo el derecho amplio donde nuestras Fuerzas Armadas pueden tener necesidad de asesoramiento. Fundamentalmente en los últimos años, pues el derecho internacional y las misiones internacionales, etcétera. En fin, que yo me recuerda mi época de estar en la Escuela del Aire de San Javier, efectivamente, donde me dieron esa formación militar y aeronáutica en unos meses, al poco de ingresar, claro. Otros momentos y visitas que el general Francisco Grau Vegara bueno, pues creó esos recuerdos aquí en Membrilla fueron, por ejemplo, el pregón de Navidad, los ensayos con nuestro querido Emilio Cano, interpretando esos desposorios de la Virgen, o los ensayos, como decíamos al principio también, con Jesús Manuel. Y bueno, pues yo quiero recordar cómo fue ese momento en el que Emilio viste cómo interpretaba el general una pieza de tu padre, precisamente. No, fue en el ensayo aquel, que es al que te refieres, del Palacio, lo que interpretó fue un pasodoble del maestro Maroto de Manzanares, que me lo había pedido la vez anterior. Me había dicho que sí conocía, porque ese pasodoble está sin editar, pero por la amistad que hay con Manzanares lo tenemos aquí. Lo único que tuve que hacer fue escribirlo, estaba manuscrito, lo escribí en Sibelius, y a incorporar instrumentos como los que tienen aquí, que aquí no había. Se lo escribí y se lo llevé, pero a la vez les llevé el pasodoble de mi abuelo. Ellos arrancaron el ensayo tocando Gratitud, que es el pasodoble del maestro Maroto, y cuando fueron a poner en los atriles Desposorios de la Virgen, que era de mi abuelo, entonces se volvió, estaba Jesús Manuel y Paco, y yo, sentados ahí detrás, y se vuelve y dice, toma, esto lo diriges tú. ¡Buah! Aquello fue, digo, bueno, ¿qué dice este hombre? Pero bueno, aquello salió, y la verdad es que es un recuerdo, pues eso, de lo que decíamos antes. Como no piensas nunca que puedes hacer esto, no lo puedes soñar, pues fue un sueño. Como decía el general Lloret cuando vio su marcha, decía, esto es un sueño. Yo soñaba cuando Paco Menchen y ahora resulta que yo tengo otra marcha, pues otro sueño. Es cierto. Lo que decía Jesús Manuel de la marcha, o sea, del pasodoble, reflejar, yo veo entre el pasodoble de su mujer, que es de cariño, se nota perfectamente, y luego hizo otro, Doña Lola, que se lo pidió su maestro, Manotti, cuando ya era muy mayor, le dijo, pero que no le eche un pasodoble a mi mujer, ¿por qué no se lo haces tú? Y ahí se nota que es un pasodoble de admiración. Hay una diferencia con el de su mujer, sí se plasma ahí un poco, quizá lo vemos nosotros así, o a lo mejor no, porque yo cuando le hice la marcha militar a mi amigo José Vicente, al teniente Villalta, que ahora es comandante, yo no pensé en cómo era José Vicente, yo le hice la marcha y punto.
Pues ahora si queremos decir, pues aquí parece, bueno, lo podemos analizar, pero yo no lo pensé, eso es verdad. Pero yo sé que el maestro Grau sí lo pensaba porque está muy reflejado en sus obras. Sobre todo cuando oyes algo de habaneras, es que el cariño que él le tenía a las habaneras, que ha sido durante ¿cuánto tiempo, Paco? 25 años. 25 años. Ha presidido el Festival de Habaneras Internacional. Internacional de Habaneras. Entonces a las habaneras él le tiene un cariño muy especial, como por aquí le podemos tener a la jota o a las seguidillas en La Mancha. Pues él cuando ayer tocaron una obra suya, que era una habanera, se llamaba Adiós Lucero, impresionante, o sea, recuerda mucho a esa obra que hace él, que se llama Noches Alicantinas, que también está plasmado de habaneras. Se nota mucho sus raíces alicantinas, se tienen que notar, claro, es evidente. Vamos a recordar unos momentos de esa entrevista, de ese especial homenaje que se le hizo también al general Francisco Grau en el momento de su fallecimiento. Y yo creo que será difícil que se vuelva a repetir un general músico en las Fuerzas Armadas. Pero él abrió, lo que la hizo fue abrirlas indudablemente a los estudios universitarios. Él se comparaba con los cuerpos comunes que éramos nosotros, decía, los abogados, los procedentes de la Facultad de Derecho, los interventores, los médicos, los farmacéuticos, tal, todos tienen sus empleos de general en las Fuerzas Armadas, aunque son apoyo de la fuerza, no somos, como ellos llaman, patas negras, que son los que manejan el armamento y tienen la fuerza. Nosotros ayudamos a esa fuerza. Pues entonces él situaba los estudios musicales, tienen el nivel universitario que tiene que tenerlo, y si no lo tienen, y eso sí lo consiguió muy pronto. Este era uno de los méritos que comentabais tanto Jesús Manuel como Emilio al principio. ¿Es así? ¿Seguís pensando lo mismo? Y sobre todo, Francisco, si seguís todavía opinando lo mismo. Por supuesto que sí, es evidente. O sea, la música militar dentro de las Fuerzas Armadas, eso lo sabe Paco, Francisco Grau ha sembrado muchísimo, ha recogido muchísimo, pero ha dejado sembrado para los demás, que eso es lo importante. Él, cuando crea la Escuela de Música Militar, él quiere que los músicos militares sean profesionales. De hecho, él cuando ingresa en el ámbito militar, él ya es profesional de la música. Él termina los estudios superiores con 17 años. Y estando en la mili, en el campamento, se presenta de director a la Policía Nacional, pero no lo dejan porque no tiene la mili hecha. Y dijo, yo vengo aquí a por la batuta, no vengo a por el trombón. Le ofrecieron tocar el trombón. Con lo cual, él se incorpora a la música a través del servicio militar. O sea, a través de la música él se va al ejército, y ahí fue donde él empieza a desarrollar una labor que todo el mundo conoce, todo el mundo conocemos, y que nadie puede negar, porque él ha recogido mucho, evidentemente, pero los demás, el actual director de la banda de la Guardia Real es teniente coronel, pero el que se ha ido hace un poquito tiempo era ya coronel, y antes, como bien decía Paco, en teniente coronel se terminaba. Y sin embargo, pues eso lo ha conseguido él. Pues muchísimo tienen que agradecer, claro que sí. En ocasiones me habéis comentado, preparando sobre todo este programa y hablando de esos recuerdos que teníais con el general, pues que era una persona generosa, amable, cariñoso con su gente y sobre todo pedagógico, que también lo habéis dicho al principio. Vamos a ver unas palabras que el propio general Francisco Grau dio en ese pregón de Navidad, en una entrevista también a Membrilla Televisión, y me contáis en unas palabras si ese carácter se mantiene y se mantuvo en el general. Cada uno tiene que dar lo que tiene. Y yo, pues, de que a mis amigos, pues si fuera millonario, pues les haría caros regalos de cosas muy valiosas en cierto aspecto. Yo el único que soy rico es en música, y entonces regalo lo que tengo. Si podéis definirme en una o dos palabras si realmente, bueno, pues el general Francisco Grau fue así, generoso, amable.
Bueno, pues yo creo que una persona que se deja de caer en un pueblo que a priori no conoce para nada, que lo conoce a través de su amigo Paco, que se deja de caer 4 o 5 4 veces, pues yo creo que sí es generoso. Vamos con Emilio. En cuanto al regalo musical, él lo ha dicho muchas veces, porque claro, él valoraba mucho, creo que lo hemos comentado, la familia y los amigos, y a sus amigos no le podía regalar un cuadro ni una cerámica porque no era pintor ni ceramista. ¿Qué le podía regalar? Música. Y ha regalado muchísima música, mucha música ha regalado. Y aquí tenemos a un beneficiario. Como amigo, como especial amigo, Francisco, me gustaría que terminaras con tus palabras. Pues sí, es cierto que ha sido muy generoso siempre. Y tan generoso que ha vivido para la música, exclusivamente para la música, no pensaba en otra cosa. Y no se dedicaba nada más que a componer y a estar en su casa. Y vamos, hasta el punto que fue director de la banda de Albacete, que es una banda importante, después de haberse pasado a la reserva ya como militar, cuando ya no podía continuar en las Fuerzas Armadas, porque si no, de otra manera, no se hubiese marchado del ejército, desde luego. La edad lo sacó y lo buscaron para dirigir. Y hemos dicho una cosa que es importante. A mí me gustan mucho las habaneras, desde luego, pero el Festival de las Habaneras es internacional y tienen toda la zona levantina, que tienen bueno, muchísimo, yo qué sé, nacen con la música en el corazón, porque no hay pueblo pequeño por la zona que no tenga su banda de música y vamos, adore en la fiesta siempre la música. Y bueno, y él en Alicante pues tiene el auditorio, en su pueblo tiene el auditorio, se lo han dedicado a él especialmente, ha tenido homenajes en el auditorio de Alicante, y si hubiese dedicado a la música solo, probablemente hubiese alcanzado un nivel económico superior. Vive y ha vivido siempre en una casa del Ejército de Tierra, un modesto piso, y allí continúa su familia ahora mismo, y nunca ha tenido apego a la riqueza ni en absoluto. Y desde luego, bueno, pues yo, generoso, ya he dicho al principio, que es de los amigos que uno quiere tener, porque tiene unos valores personales que son los de verdad. Con estas palabras de un amigo a otro, llegamos al final de este especial homenaje que hemos dedicado al general Francisco Grau Vergara por ese reconocimiento póstumo que se realizará en el Teatro Monumental de Madrid el próximo 23 de noviembre y al que nos hemos querido sumar desde Membrilla Televisión con los invitados que hemos tenido en la mesa y que han tenido esa afección y esa relación también y vínculo con esta gran persona que, como decíamos, ha aportado tanto a la música militar. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en la mesa y muchas gracias también a todos los espectadores por habernos seguido en este especial homenaje al general Francisco Grau Vergara. Muchas gracias.